Buenas tardes, queridos espectadores. Este es el canal de YouTube Mayakua. Hoy nuestro invitado es el político Denis Elisevich. Denis, buenas tardes. Hola, Artyom. Hace mucho que no nos veíamos, hace mucho que no hablábamos, Denis. Vamos a seguir, es interesante, durante este largo periodo, la tendencia que están marcando Zelensky y su entorno. ¿Y qué vemos ahora? ¿A qué está llegando al final? ¿Está perdiendo el poder o lo está consolidando? ¿Cómo lo ve usted? Yo anuncié hace como un año que la administración estadounidense de Trump le iría recortando el poder capa por capa. Todos quieren que lo bombardeen de inmediato y rápido, pero según el informe de los servicios de inteligencia estadounidenses, no es necesario hacerlo. Le empezaron a quitar el poder poco a poco. Y ahora ya, digamos, el recorte ya llegó hasta Yermak. Y por eso, claro, él está perdiendo poder, claro, Yermak está perdiendo poder. Yo veo incluso, sabes, no hace falta ser un gran conocedor, un espía o muy inteligente. Simplemente analizando el espacio mediático, veo cómo ahora la gente está saliendo a hablar. En los medios, y ahí dicen en entrevistas cosas que nunca habrían dicho antes de que la NABU señalara formalmente a Yermak como sospechoso. Yermak está perdiendo poder, Yermak está perdiendo influencia, Zelensky está perdiendo poder y Zelensky está perdiendo influencia. Y aunque solo fuera por 20 minutos llegó y se reunió con todas las fracciones que están en el Parlamento, se quedó a solas con Poroshenko en una habitación. Nunca habría hecho eso antes. Sus acciones, ya saben, su popularidad viene cayendo desde hace mucho tiempo. Simplemente, desafortunadamente, eso toma tiempo. ¿Pero cree que con Yermak eso va a tener algún papel? Vemos el caso de Yulia Timoshenko, poco a poco está ganando juicios, se está recuperando. Así lo entiendo, probablemente si ahora en un mes salen las encuestas, entonces todo está bien para ella. Lo mismo se repite y sigue repitiéndose. ¿Entiendes? El caso de Timoshenko y el caso de Ermak son muy diferentes. A Timoshenko la juzgan por una miseria, pero aquí se trata... Creo que monedas de los diputados, sí. Bueno, miren, ¿y saben cómo es con Ermak? Todos prestaron atención a qué? Al lavado de dinero. Dinares, por cierto. Tampoco es un artículo aparte, pero ahí también es lavado de dinero obtenido de manera ilícita. Muchos pasan eso por alto, pero esa ya es otra historia completamente diferente. Y créanme, la NABU, lo sé. La NABU tiene todos los materiales, todas las grabaciones. ¿Qué pasará, qué no pasará, cuándo? No lo sé. Pero ellos tienen todo lo necesario para acusar a Yermak de crear o estar involucrado en una organización criminal. No se llama de otra manera. Esto es serio. Entonces, ¿cuáles podrían ser los siguientes pasos? Si habla de capas, ¿qué capas ve usted? Sabe, quiero decir que esta administración estadounidense le está quitando poder capa por capa, pero Zelensky ya tiene otros enemigos, y muchos, en todo el mundo. Y ahí estuvo el anuncio de Bogdan, estuvo. Sobre que habrá algún evento, alguna historia, alguna entrevista, después de la cual Mendel parecerá cosa de niños. ¿Entienden? Y claro, Bogdan tiene mucho que decir, y si nuestra gente tuviera un poco más de memoria, no habrían olvidado lo que Bogdan le contó a Gordón incluso antes de la guerra. Y un mes antes de la guerra, cuando dio una entrevista de 4 horas. Por eso luego la influencia pasa por Yermak. Después esa influencia es a través de otro círculo cercano. No olvidemos a Mendich, no olvidemos a Umerov. No olvidemos a otros socios comerciales de Zelensky. No olvidemos al propio Zelensky. Y sobre todo sus otros enemigos, como ya mencioné. Y veremos con el tiempo cómo funcionará esto. Quiero decirte, Artyom, solo otra cosa. Seguro que las cosas irán mal. Si ahora la NABU se detiene por medio año, recuerden cómo después de las primeras grabaciones anunciadas no pasó nada durante 6 meses. Eso sí que será muy malo. ¿Por qué? Porque les das tiempo para recuperarse, pensar, reunir recursos, organizar todo esto. Ya ves, Yermak no estaba preparado para esto. ¿Te imaginas? No tenía dinero legal para él, una cantidad pequeña. Para él eso no es mucho dinero. No tenía legalmente esos 3 a 5 millones de dólares. Eso también me sorprendió, sí. Por supuesto. Eso significa que no se lo podían imaginar. Pensaban que tenían a Dios agarrado por la barba. Por eso es importante no dejar que levanten la cabeza. Hay que acabar con este régimen. Sí, estaría bien. Lo que está pasando hoy con el Parlamento. ¿Llegaron representantes del FMI? No están votando por eso. Todos lo llaman los paquetes de 150 euros, pero no se trata solo de eso. ¿Presionarán al Parlamento o no? No creo que sea específicamente por los paquetes. Por todo lo demás sí van a presionar. Tarde o temprano van a presionar incluso por el IVA para los autónomos ucranianos, sin duda. Y quiero una vez más, aprovechando esta oportunidad para dirigirme a su audiencia y llamar la atención sobre esto. Gente, pongan atención. Estamos tratando con el FMI. Y antes de la guerra también tratábamos con ellos. Muchos años. Y en ese entonces nos alegrábamos. Y todos los ministros se colgaban la medalla de que el FMI les dio un crédito de 1.000 millones o 2.000 millones de euros. Y siempre el FMI pide, suban las tarifas de los servicios públicos, suban los impuestos, endurezcan la presión fiscal sobre la gente. O sea, háganle la vida peor a la gente. Peor.
¿Y nunca se han preguntado por qué el FMI nunca ha dicho que recorten los gastos? Recortar los gastos del gobierno que en Ucrania están así de inflados. Eso fue lo primero que hizo Javier Milei en Argentina. Y eso lleva tu presupuesto a un superávit. Y entonces tienes espacio para maniobrar. De cualquier manera tu país va hacia arriba, de cualquier manera, sin importar nada. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué tenemos una inflación tan brutal? También es por el alto gasto público. ¿Por qué no les preocupa eso? Y yo les doy la respuesta de inmediato. Porque al FMI no le interesa tu situación material ni el éxito de Ucrania. Es un banco. Ellos necesitan prestarte dinero, pero lo principal es que tengas una garantía. Y en Ucrania hay mucha propiedad estatal. Y ese no es nuestro interés. Ese no es nuestro interés. Sí, con el FMI se debe y se puede trabajar. Tomar dinero para el periodo de transición de reformas, para algunos proyectos de infraestructura. Todo eso sí. Pero pedir prestado a Artyom solo para pagar una deuda anterior, o gastarlo en la guerra, eso es una tontería, totalmente absurdo. No lleva a ninguna parte, pero tengo un paralelo muy claro de mi juventud. Sí, cuando con Arseniy Yatsenyuk se hizo una intensa campaña publicitaria a favor de esa asociación. No es que pensáramos que eso era bueno, nos hicieron creer que era bueno. Para mí pasa lo mismo con el crédito del FMI. Nos dijeron que debíamos alegrarnos. No te dejan hablar ni discutir, ni de alguna manera cuestionarlo. Simplemente es imposible. ¿Y recuerdan? Yatsenyuk siempre decía que con las reformas había que apretarse el cinturón. Es decir, para ellos las reformas significan que la gente debe apretarse el cinturón. ¿Pero por qué la gente? ¿Por qué no los funcionarios del gobierno, no el aparato estatal? ¿Por qué no limpiamos el aparato estatal? Limpiamos el 70% del aparato estatal. Así que habría que apretarse el cinturón. Es decir, para ellos las reformas significan que la gente debe apretarse el cinturón. ¿Pero por qué la gente? ¿Por qué no los funcionarios del gobierno, no el aparato estatal? Y si limpiamos el aparato estatal, despedimos al 70% y al menos reducimos a la mitad los gastos del gobierno. Al menos en un 30 o 40%. Eso es muchísimo dinero. Son decenas de miles de millones de dólares. Incluso en tiempos previos a la guerra. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque de eso viven. Yatsenyuk y los que están con él de eso viven. Para ellos lo que está en el presupuesto es suyo, lo consideran suyo. Ellos tienen una sola tarea, crear un esquema, entrar en el esquema, quedarse con una parte para sacar ese dinero, ganar dinero bajo algún pretexto, robar ese dinero. Ganar dinero no es la palabra correcta, robar ese dinero. Y la gente debe entender esto claramente. Bueno, de hecho ahora vemos fotos de Arseniy Yatsenyuk con su equipo en el día de la Vishivanka. Se está volviendo más activo, o sea, él va a estar de nuevo en algún lugar. Sí, él está respaldado por Pinchuk, por supuesto. Es Pinchuk, los sorosistas, los globalistas. Los que lo pusieron después del Maidán. Él es su hijo, su producto. Justo antes de nuestra transmisión, hace unos 10 minutos entré a X. Veo que ya está en Bruselas tomándose fotos con un señor mayor. Escribe, estoy trabajando para Ucrania. Ayer salió a decir que hay que ir a la guerra otra vez. Y que todos al frente, pero por alguna razón él no quiere ir al frente. Y me gustaría ver qué diría si en vez de 2 hijas, tuviera 2 hijos en edad de ser reclutados, así como Poroshenko. 2 hijos, ambos en edad de ser reclutados, ninguno está en la guerra. Yushchenko tiene un hijo en edad de ser reclutado, no está en la guerra. Tal vez ya hasta tiene nietos de esa edad, no lo sé. ¿Por qué es así? Bueno, pero Yushchenko nos dice que hay que volver a enterrar a Bandera, que hay que seguir la guerra, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Y tú qué hiciste cuando el pueblo te dio tanta confianza? Nada, te ocupaste de las abejas. Y promoviste todas esas cosas nacionalistas. Pero con eso no se come, y eso no es un éxito para el país. Al contrario, yo diría en este caso, eso está descomponiendo a Ucrania. Pero atribuirle que, al reunirse con Putin en su momento, él evitó entonces el primer intento de agresión, eso sí lo diría. Por supuesto, por supuesto. A pesar de todas las críticas que le hago ahora, yo fui el primero en reconocerlo. Nosotros estamos por la justicia, por eso lo reconocí. Yushchenko tuvo la inteligencia, sabiendo con quién estaba tratando. Enseguida mandó llamar a Putin, lo llevó a esa cabaña de Shevchenko, tomaron unos tragos, ahí hubo vodka y como que calmó esa ola. Y él fue a Moscú, creo que su primera visita como presidente fue precisamente a Moscú. Eso demuestra que tiene inteligencia. Eso lo hace un nacionalista empedernido. Es una señal en esa situación. Tal vez alguien le aconsejó, no lo sé. Tal vez los oligarcas le aconsejaron. Es una señal de inteligencia. Porque lo que hizo Zelensky es una señal de falta de inteligencia, de poca inteligencia. Lo que él hace. Sí, solo escuchamos que él irá donde sea y se arrodillará. Sí, quería preguntarle sobre las pensiones un momento. Esta semana hubo noticias de que un ucraniano casi tiene que pasar una especie de prueba para poder esperar una pensión al final de su carrera laboral. ¿Y en su ideología del libertarismo existe la pensión o no? Por supuesto que existe la pensión, solo que ahí se supone que después de la reforma habrá un sistema de capitalización y luego aparecerá un mercado de fondos de pensiones privados, como en Estados Unidos. No como ese fraude que ahora en Ucrania intentan, ya sabe, promover bajo la apariencia de una pirámide financiera o una pirámide financiera disfrazada de fondo. En Estados Unidos eso funciona exitosamente. Pero lo más importante, el punto número 1 en mi reforma de pensiones, que ya mencioné y que en su momento será descrita en detalle, es igualar todas las pensiones en la situación actual. Yo calculé que serían unos 200 o $250 igual para todos.
Es decir, si tenemos algún fiscal o juez, y como saben, ahora hay muchos otros funcionarios que reciben pensiones de 100.000. ¿Saben que existen esas pensiones? 100.000, 140.000 grivnas. Sí, sí, si eso fuera en dólares. Una pensión de 3 o 4.000 dólares, entonces tendrán una opción. Puedes conservar esa pensión, no te la vamos a quitar, pero se llevará a cabo una investigación completa de toda tu actividad. Y si resulta que algo no corresponde legalmente, entonces responderás ante la ley y podemos quitarte la pensión de por vida e incluso podrías ir a la cárcel según la ley. Eso es una especie de amnistía y él puede decir, sí, voy hasta el final, conservo mi pensión si está tan seguro de sí mismo. O él dice, no chicos, ya, voy a recibir 250 dólares como todos los demás y ya no me revisen más. Es decir, no será responsable de nada de lo que haya hecho antes. Ese es el tipo de amnistía. Y entienden, esto no es el sistema soviético. Muchos me reprocharon, pero si eres libertario, esto es igualitarismo soviético. No es igualitarismo. El libertarismo implica justicia, implica justicia. Y este momento realmente igualará a todos, porque, entienden, yo no considero que el trabajo de un fiscal o el de algún funcionario público sea más valioso que el trabajo de un empresario, o discúlpenme, de un cajero en un supermercado que trabaja todo el día de pie, o de cualquier otra persona. Eso no está bien. Y esto es el comienzo de la justicia. Y después de esto es obligatorio para cada ciudadano de Ucrania, ya sea a los 60 o 65 años, y después se activa el sistema de ahorro, te afilias al fondo de pensiones y tienes tu vejez asegurada. Además, el fondo de pensiones será disuelto un par de años después del inicio de las reformas, y las pensiones se pagarán con los ingresos del fondo del Banco Nacional. Es decir, como en Noruega, a este fondo entrará todo el dinero de la privatización de todo, de los recursos minerales, el dinero entra a este fondo y es administrado por ellos. Supongamos que alguna empresa como BlackRock lo administra a una tasa anual de alrededor del 10%, y de ese 10% anual se pagan las pensiones. Por supuesto, en el primer año no habrá suficiente dinero, esto se complementará con impuestos, pero después de algunos años, esto saldrá completamente de este fondo. Cuanto más exitoso sea el fondo, mayor será la pensión. Es decir, en 10 años tal vez cada uno reciba 500 dólares dependiendo de cómo vayan las cosas. ¿Y a qué va a llevar esto en Ucrania al final, complicando la obtención de la pensión? ¿A qué va a llevar esto en Ucrania? Sí, sí, ahora, esto que dicen que si no cumpliste, bueno, digamos que la lista tenga 5 puntos, sí, si no los cumples te la recortan, o es solo social, o simplemente no tienes nada. No, es que eso, entiendes, eso le quita todo el sentido al Estado. El libertarismo, pues, ¿qué es? Existe el anarcocapitalismo, esos son los que están totalmente en contra del Estado, que no debería existir. Yo soy minarquista, o sea, para mí entiendo que el ser humano es así, siempre habrá Estado, pero debe ser mínimo, como un vigilante nocturno. Y en este esquema, gente, pregúntense, ¿para qué demonios quieren un Estado así, que incluso para la pensión les pone miles de condiciones? No los protegió durante la guerra, cerró la frontera, no les dio nada, se llevó todo, y ahora también les van a quitar la pensión. Pero yo les doy un consejo a los jóvenes. Olvídense por completo de esa idea de pensar en la pensión, de pensar que necesitan antigüedad, que solo necesitan trabajar oficialmente. Como empresario, me enfrenté a esto todo el tiempo en Ucrania. Entrevistas para algún puesto importante de gerente, y ahí está un joven sentado, disculpe, tengo 25 años y usted, bueno, necesito que me contraten oficialmente, necesito que me registren así. Yo le pregunto, ¿para qué necesitas eso? Bueno, necesito que me cuente para la antigüedad, para la pensión. Yo le digo, ¿qué pensión? ¿100 dólares? Y esa mentalidad dañina yo la elimino. Hay que ver las cosas de manera realista, tienes que contar solo contigo mismo. Pero así es el carácter de la gente. Yo me gradué de la universidad militar. Teníamos oficiales que nos decían en ese entonces, siendo primeros tenientes, que a los 40 años se iban a jubilar, y ya, luego se iban a trabajar de guardias, un día de trabajo y 3 de descanso, y todo estaba bien para ellos. O sea, esa persona ya lo tiene todo. Somos diferentes. No todos pueden ser emprendedores, Denise. Bueno, yo doy un consejo práctico para la vida, porque si alguien va a contar con la pensión, eso va a terminar mal. Y así, si cuentas contigo mismo y te preparas para la vejez, además tendrás algo del gobierno, será un bono agradable para ti. Pero para eso necesitas elegir a los políticos correctos. Pero según tu lógica, si hablamos de igualar, de ecuación, aquellos que estudian más tiempo para una profesión, lógicamente deberían recibir un salario más alto. Sí, si hubiéramos tenido un país correcto desde el 90 y uno construido correctamente desde el principio de manera capitalista como se hizo en Estados Unidos. Pero como perdimos, discúlpame, 20 territorios perdimos muchísimas cosas. Ahora vamos a empezar desde una base cero como esta. Por cierto, esa es también una de las quejas más comunes que me hacen. Llega una chica y dice, yo le conté a mi mamá, escribe en los comentarios, le conté a mi mamá y ella dice, ¿para qué estudié? ¿Para qué trabajé en un puesto prestigioso como contadora, por ejemplo, si el barrendero va a ganar lo mismo que yo? Esa pregunta no es para mí. Primero, yo no estoy en el poder, esto es solo una propuesta de reforma. Segundo, esa pregunta es para Zelensky, para Poroshenko, para Yanukovych, para Kuchma, para Kravchuk, para Yushchenko. Las preguntas son para ellos.
Porque ellos no llevaron al país a ese estado. Por eso disculpen, vamos a empezar así. Pero ¿saben qué es lo más gracioso de todo esto, Artyom? Aquellos que piensan así. Yo le hago una pregunta a esta chica. ¿Cuánto es la pensión de tu mamá ahora? Ella me responde, $150. Yo le digo, así será de 200 a 250 para todos. Y aquí es donde entra la mentalidad soviética, con tal de que el vecino no tenga más que yo, y eso también es perjudicial. Pero por otro lado, yo, por ejemplo, sé que ahora un buen contador gana bien. No, gana bien. Pero si tienes cabeza, vas a ganar dinero. Claro, claro. Pero bueno, ya que tocamos este tema, hablemos también de la IA. ¿Vieron que el Papa habló sobre el peligro? Luego, creo que el jefe de Anthropic, ¿verdad? Anthropic habló. Dijo que ya no pueden prever todo, que no programaron todo, que ahora ven los resultados. O sea, como si fuera autoconciencia. ¿Qué opinan de esto? En general, soy una persona que está profundamente relacionada con esto por mi trabajo. Lo estudio a fondo y lo utilizo. Y por supuesto, sigo las tendencias. Y quiero decirles que mi opinión es la siguiente. A esto hay que verlo como cuando, ya saben, aparecieron las calculadoras. Yo todavía alcancé a ver eso. Mi abuela contaba con ábacos, ella era economista y todavía usaba ábacos para contar. Yo también lo alcancé a ver, sí. Después llegaron las calculadoras, eso resolvió todo. Y luego la computadora estuvo genial y ahora la inteligencia artificial, que ya no es solo la computadora. Miren, antes andábamos en burros y en carros de guerra. Hoy en autos eléctricos. Yo propongo ver esto como un avance tecnológico, cuando dicen que se van a perder empleos. Sí, pero también antes, con lo que se inventaba, la gente perdía empleos. Ahora en los supermercados ya hay sensores, pantallas, cajas de autoservicio, esos son los ejemplos más recientes. Antes también pasaba eso. En los años 80 y 90 se creaban cosas nuevas. La computadora, por ejemplo, eliminó muchos empleos. Habrá algo diferente, será distinto. El mundo va a cambiar mucho. ¿Podría incluso destruirnos por completo? Claro que sí. El ser humano es una criatura, como vemos, bastante tonta. Podemos destruirnos a nosotros mismos, no lo descarto, pero no puedes luchar contra eso. O sea, ahora puedes odiarlo y todo lo demás. Mira, la gente creativa, Artyom, odia la inteligencia artificial. He visto ahí a historiadores, poetas y escritores contemporáneos. Simplemente odian, maldicen. ¿Por qué? Porque les preocupa que Dios no les haya dado el talento que ahora están usando. Sí. Y ahora la inteligencia artificial como que puede reemplazar eso. Los entiendo como personas. Pero no podrán oponerse a esto, porque sé cómo se está desarrollando. ¿Qué preparación se está haciendo ahora en Estados Unidos para esto? Y solo queda esperar que quienes tengan estas herramientas de influencia en sus manos actúen con sensatez. Bueno, veo que en el futuro habrá una etiqueta. Este libro fue escrito sin IA y habrá otra sección, por ejemplo, usada. Así que Ahora en YouTube hay videos, por supuesto. aquí está la misma etiqueta. Sí, sí, marcamos si se usó o no. Lo mismo, si es inteligencia artificial, ellos también hacen hincapié en que toma la decisión de matar o no matar. O sea, en armamento. Ese es un tema peligroso. ¿A qué llegará el mundo? ¿A que la inteligencia artificial, una vez activada, toma decisiones por sí misma sobre qué objetivo atacar y puede cambiarlo en el transcurso del tiempo? Eso es lo que puede salirse, digamos, de control. ¿Cómo van a actuar los estados, digamos, Estados Unidos, China, aquellos que ahora intentan controlar todo? ¿A qué van a llegar, si van a llegar a algún acuerdo o no? ¿Y ustedes cómo encajan en esto? Aquí definitivamente habrá regulación estatal. Yo odio la regulación estatal en general, pero les digo de una vez que en el ámbito de la inteligencia artificial definitivamente la habrá. ¿Por qué? Porque todos deben entender una cosa sencilla. Es decir, la inteligencia artificial puede cometer errores como lo describieron ahora, de manera peligrosa. Pero en el sentido global de la palabra se planea que la persona conserve la posibilidad de, precisamente, desenchufar el cable de la toma de corriente. ¿Entienden? Y como que todo esto se apaga hasta que se aclare la situación. Pero en el ámbito militar esto ya se está utilizando ahora en drones. En Israel actualmente se están desarrollando drones de una escala simplemente increíble. Y en Estados Unidos, con inteligencia artificial, además de los que ya están en funcionamiento y en Ucrania también funcionan, bueno, estos drones se están produciendo. Por eso, en muchos casos, no es tan malo el diablo como lo pintan. Todo esto está exagerado. Pero al mismo tiempo, ahora mismo lo estamos discutiendo contigo. En 2 años el nivel de aplicación será simplemente astronómico. Sí, como dicen en Silicon Valley, que cada día tienen algo nuevo, cada día todo les cambia. Sigo a algunos blogueros de allá. Quiero regresar un poco a la oficina del presidente, a nuestra política ucraniana. Esos rumores de que Kirill Budanov podría estar en un nuevo cargo. ¿Usted apoya eso o cree que él seguirá en la oficina del presidente? La dirección. ¿Él como comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania? ¿Eso es lo que quiere decir? Bueno, esa es una de las opciones. ¿Sabe? Ya hasta me da risa cuando empiezan a mover esas camas.
Pero bueno, movieron ahí la inteligencia militar, lo cambiaron con la contrainteligencia, Budanov OP, se movieron otra vez para allá, Umerov para allá, ahora otra vez quieren cambiarlos de lugar, pero bueno, son rumores. Pero yo sé sobre la relación complicada entre Zelensky y Budanov. Pero ¿qué tanto fundamento tiene eso, sabe? Ni siquiera me interesa discutirlo, porque no va a influir en nada. Simplemente no va a influir en nada. Desde mi punto de vista también lo apoyo. Estos cambios solo nos hacen pensar que es un solo equipo. No cambia nada. Es un solo equipo del sistema. No digo, ¿entiende? Es un error pensar que Budanov es hombre de Zelensky o algo así. Se dice. Yo digo que él está bajo control de Estados Unidos y que ahí, como que son rivales. Eso es falso. Eso es falso. Sobre que Budanov es el candidato de Estados Unidos, él mismo lo dice. Es un mito que lanzaron a tiempo. Yo no desmentí ese mito porque ayudaba a Budanov con la esperanza de que fuera más persistente y terminara la guerra. Por lo que veo, al principio él empezó de manera activa, luego ahí... No sé cuál es el papel aquí. Bueno, sí sé cuál es el papel de Aracamia, pero no del todo. Bueno, en general, mover la cama de un lado a otro en el burdel es inútil. Ustedes mismos saben qué hay que hacer en esa situación, a quién cambiar. Pero la gente está enfocada en eso, estos observadores políticos van a estar hablando de eso. No pierdan tiempo en eso, porque lo que hay que hacer es terminar la guerra. ¿Quién va a terminar la guerra? Zelensky, Budanov, Aracamia, alguien más, solo diré. Bien hecho, elecciones y construir una nueva Ucrania. Todo lo demás solo lleva a la destrucción, como vemos en la práctica. Año tras año las consecuencias para la gente son cada vez más catastróficas, y muchos, Artyom, lo pasan por alto. La infraestructura está en ruinas, las muertes son terribles. Los que sobrevivieron, su estado mental, su salud física, eso es lo aterrador. Y la situación allá es lamentable, porque yo conozco las estadísticas. La gente cambia, es un hecho. Ya al hablar con los que están en Ucrania, es obvio. Mi ciudad está cerca de Kupiansk. Antes, de vez en cuando, rara vez había ataques. Ahora son cada vez más frecuentes. Es decir, la campaña de verano, yo concluyo que se está volviendo más agresiva. Y mi ciudad, ahí, como centro distrital, con una población de 30.000 personas, literalmente recibe de 7 a 10 ataques, y pues la ciudad, eso es todo. Desafortunadamente, eso es todo. Y lo mires como lo mires, eso sucede. O sea, estamos perdiendo. Pero todavía no existe esa fuerza geopolítica que quiera el fin de la guerra. Se necesita el fin de la guerra. Eso no se ve. Esto lo necesita Trump, pero entienden, esto no lo necesita Trump como una cuestión de vida o muerte que no va a dormir pensando en eso. No. Eso fue declarado. Es falso que a Trump le convenga la guerra. Otra pregunta, si lo vemos desde el otro lado, ¿no le conviene la guerra a los Estados Unidos? Si dices que no les conviene a los Estados Unidos, no a Trump, no lo dirías así. ¿Por qué? Porque de todas formas Rusia se debilita y Rusia es una socia. De todas formas, la tarea de Estados Unidos es separar a Rusia de China para que esa alianza no funcione plenamente. Desde el punto de vista de los intereses geopolíticos. Por eso, claro, ellos piensan así. No, necesitamos terminar la guerra en Ucrania. Pero miren, les voy a decir cómo piensa la administración de Trump, cómo piensa Trump personalmente. Si un loco y otro loco están dispuestos a sacrificar a su propio pueblo por sus peleas personales y para ganar dinero, bueno, claro que les vamos a poner obstáculos, pero no al grado de que yo me arriesgue o sufra pérdidas. Así es como se comporta Trump ahora. O sea, allá él llegó a algún acuerdo con Putin, allá le prometió algo a Zelensky, y como pueden ver, eso no le conviene para nada a Zelensky. La gente necesita entender qué es lo que está en juego ahora. Por un lado, todo el entorno de Zelensky seguirá mandando, construyendo sus cooperativas, dinastías, robando dinero, aumentando la capitalización en Firepoint. La gente seguirá muriendo. Les van a contar sobre grandes éxitos en el frente, que ya casi llega el punto de quiebre, que faltan 4 meses y vamos a cambiar todo, que Rusia se va a desmoronar mañana. Pero por otro lado, en la otra balanza, está el fin de la guerra, las garantías de seguridad de Estados Unidos ratificadas por el Congreso, un fondo de $800.000 millones, y la oportunidad de tener una vida exitosa y definitivamente tranquila. Y eso es lo que hay que elegir. En la guerra solo el 5 o el 3% de la población de Ucrania, de una forma u otra. ¿Y qué pasa con todos los demás? Esa es la pregunta. ¿Y a todos los demás los salvan los rescatistas rumanos en la frontera? Bueno, lamentablemente no a todos, solo a quienes se arriesgaron. Y sabe, no conocemos todas las cifras sobre los fallecidos. Aquí solo se anunciaron oficialmente 75. En realidad, ahí la cuenta va por miles. Y de hecho, ahora las ausencias no autorizadas vuelven a manejarse en secreto. Todo sigue igual, las pérdidas siguen siendo confidenciales. Nada cambia. Gracias. Cerca de 1 millón de personas, como 700 u 800.000. Es una cifra aterradora. También me gustaría tocar el tema de la movilización, ya lo mencionamos brevemente. Sí. Es evidente que la reforma de Fyodorov solo va a endurecer esto. Budanov también confirmó lógicamente que, bueno, la guerra, mamá, es necesaria, está en marcha. Pero todos dicen que hay que cambiar, que hay que hacer algo, pero no pasa nada.
Ni siquiera puedo ver el video y ni hablar de las mujeres cuando simplemente arrastran a un hombre por el asfalto. Es simplemente insoportable incluso verlo. Ayer el propio Zelensky declaró que todos dicen que la movilización está mal, que hay que cambiar algo, pero nadie propone nada ni lo propondrá, por una simple razón. Todo ha ido demasiado lejos. Y ustedes están en una situación así cuando ellos necesitan para esa guerra que están planeando y para el tiempo que piensan pelear. Varios años. Se necesitan al menos 30.000 personas movilizadas al mes, no podrán movilizarlas de otra manera, excepto como lo están haciendo ahora. Y por eso aquí solo hay una opción para que esto termine, acabar con la guerra. Y ahora mismo nos están viendo hombres que se esconden. Los compadezco mucho. Todo lo que está pasando es horrible. Se los digo de una vez mientras siga la guerra. Todo seguirá igual o peor. Es decir, la movilización no será ni un poco más suave, será así de dura. Además, ellos tienen una palanca legal aún más fuerte. Pueden ir hacia una arbitrariedad legal total, como el bloqueo de cuentas. Ya saben, esos temas de allá. Intentar, en resumen, arruinarle la vida a una persona. Ellos lo llaman movilización digital. Sí, movilización digital. Eso es, esa será toda la reforma. Por eso aquí la cuestión ya no es cómo plantearlo, hay que terminar la guerra. Bueno, no se ve una salida. Entonces llega Palantir a Ucrania. Claramente se trata de que somos un campo de pruebas para investigaciones, para probar nuevas armas. Resulta que, bueno, todos lo necesitan, todos se benefician. Intentar encontrar o modelar algo así en algún país normal es imposible. Subtítulos. Pues ya usted mismo respondió a su pregunta. Si Palantir o alguien más llega y lo impone, o de alguna manera les conviene, entonces, ¿quién es el malo en esta situación? La gente está haciendo negocios. A nosotros realmente no nos preocupaban mucho los experimentos que se hacían en Siria o en Afganistán o en algún otro lugar. Nosotros estamos en otro lado. Claro que da lástima por la gente, pero vivimos nuestra vida. Así es todo el mundo. ¿Entiende, Artyom? Los experimentos se hacen sobre quienes lo permitieron. La dictadura se crea en aquellos países donde el pueblo lo permitió. Es decir, al final de cuentas, sucede lo que permitió el jefe de Estado. Si el jefe de Estado hubiera querido evitar la guerra, en vez de andar midiéndose con otros, probablemente la habríamos evitado. O en el peor de los casos, habría terminado en algún formato como una operación antiterrorista. Pero yo no vi ese deseo. Vi declaraciones atrevidas, y aunque Putin es un agresor, él atacó. Es un canalla. Todo eso se los puedo repetir y subrayar una vez más. Es la verdad. Pero hay que plantear otra pregunta. ¿Podemos influir en Putin usted y yo? Usted y yo no podemos. No somos ciudadanos de Rusia. Y nosotros no. Este es nuestro país. Y a nuestro presidente hay que hacerle una pregunta. ¿Hiciste todo lo posible para evitar la guerra? La respuesta es no. ¿Hiciste todo lo posible para detenerla? La respuesta es no. Estas son las preguntas sobre las que debemos reflexionar y hacer. Y para terminar este bloque sobre Ucrania, resulta que, ¿cómo obligas a alguien fuerte? De ninguna manera. O sea, Ucrania no puede volverse fuerte ahora sin la voluntad de alguien de ninguna manera. Gracias. Ucrania ahora no puede obligar, no necesitamos obligar a nadie. Eso es, ¿entienden? Esa propaganda fue la que impuso que hay que imponerle algo a alguien. No, me refiero a que nos dicen, luchen. Sí, Europa, luchen todavía, otros 2 o 3 años. Pero si fuéramos fuertes, podríamos decir que no. Gracias. No podrían obligarnos. La guerra no habría ocurrido, por supuesto, y seríamos sujetos independientes. Están los Estados Unidos que, entienden, si hubiéramos estado en una situación como con Biden, ahora lo analizo en retrospectiva y entiendo que nadie intentó terminar la guerra. Nadie lo intentó. No es que lo intentaron y no pudieron, simplemente no lo intentaron. Ni una sola propuesta normal, ni intento de hacer negociaciones de paz con Biden. Bueno, usted quiere decir que le dieron garantías de seguridad a Zelensky y le dieron armas y ya, y tal vez vivir. Nosotros armas, dinero. Tú eres grande, eres el zar, haz lo que quieras allá, solo pelea. Nadie intentó hacer nada. Ahora los europeos dicen que no los dejan sentarse a la mesa de negociaciones. ¿Y dónde estuvieron esos 3 años antes de Trump? La guerra duró 3 años. Y a esto es a lo que quiero llegar. Ahora está el presidente Trump. Le guste a quien le guste o no le guste. A la gente le encanta meterse en los asuntos internos de Estados Unidos. Él propone la paz. ¿Tiene él capacidad de presión? Sí. ¿Es una buena paz? En realidad no, pero hoy en día no queda otra opción. Así piensa una persona adulta y realista. Sí, es malo, sí, es un compromiso territorial, pero de nuevo, ¿y si discutimos qué tipo de compromiso territorial? Saben, 99 personas simplemente viven en falsedades, en dogmas. Les dijeron que hay que entregarle Donbass a Putin, pero no es así. Eso no es así. Hay que salir de Donbass. ¿Qué se está discutiendo? La salida de Donbass. Y Donbass quedará más o menos en un formato como los territorios bajo el protectorado de la ONU. No países, sino territorios. Bueno, lo llamaban Donnie-Land, ¿recuerdan? A Donnie-Land lo llamaron hace como 2 semanas. Bueno, sí, eso es otra idiotez que también lanzaron a la prensa, pero bajo un protectorado internacional y bajo una administración internacional temporal. Y un corredor. Quien quiera ir a Rusia, quien quiera ir a Ucrania, la gente va. Bueno, y en consecuencia una garantía de seguridad, porque ahí hay presencia, por supuesto. Por supuesto.
No es una garantía muy seria. ¿Por qué noviembre se está convirtiendo en un mes tan problemático para nosotros? La fase caliente de Zelensky es extraña, ¿no? Noviembre, la fase caliente podría terminar. En general, no está claro. Él no explicó qué significaría eso, cómo sería. El 4 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Todo eso hasta el 4 de noviembre, según yo, una semana antes de que Xi esté en Estados Unidos. O sea, todo eso es en noviembre. ¿Usted qué piensa? ¿Puede cambiar algo radicalmente en el mundo? Gracias. Le voy a decir así, aquí solo hay dos opciones. O Zelensky dijo algo al azar, y no es la primera vez que ponen fechas, o fue al azar, o la segunda opción, ¿qué criterio están siguiendo? Eso lo entendí por la declaración de Beletsky. Beletsky hoy o ayer declaró que los próximos 4 meses de la guerra son decisivos, porque ahora hubo un punto de inflexión en el frente y en resumen, durante 4 meses vamos a hacer retroceder a Rusia en serio. Y entonces probablemente se imaginaron que durante 4 meses habrá bombardeos duros contra Rusia. Pero claro, prefieren no hablar de los bombardeos a Ucrania, de lo que le espera a Ucrania y a su gente en ese formato. O sea, vamos a presionar con fuerza y luego Putin, con una bandera blanca, dirá, está bien, me rindo. Bueno, yo, conociendo a Putin, sabiendo qué tipo de persona es, y entendiendo desde hace mucho que es un enemigo, lo entendí cuando tenía como 13 o 14 años a diferencia de muchos otros. Estos probablemente esperan que Putin diga, muchachos, ¿saben qué? Me equivoqué. ¿Eso lo viste cuando tenías 13 o 14 años? ¿Qué? ¿A quién viste cuando tenías 13 o 14 años? Y eso fue en el talk show de Savik Schuster. Cuando trabajaban aquí esos prorrusos, recuerdo, los regionales, esos Kolesnichenko, en fin, ese Yefremov, toda esa bola. Ellos estaban sentados y decían que teníamos que rebajarnos por completo, que debíamos inclinarnos ante Rusia y hacer lo que ella dijera. Fue entonces cuando entendí que habría guerra, o algo como el formato de Bielorrusia, algo así. Y me sorprendió en ese momento, claro, siendo solo un adolescente, que los demás en ese estudio estaban sentados y no decían nada al respecto. ¿A qué me refiero? No había que provocar una guerra, sino construir un estado fuerte para que eso no sucediera. Si ya saben que son agentes del FSB y que tienen esos planes. ¿Dónde estaban los grandes servicios de inteligencia? ¿Para qué nos remontamos 20 años atrás si también pasó hace 25? En Kiev teníamos de todo en el Parlamento. ¿Dónde estaban esos servicios de inteligencia que hoy irrumpen en casas por una publicación en Internet? Y Kiva recorría Kiev, amenazaba a todos con seguridad por la ciudad de Kiev y felicitaba a Putin por su cumpleaños. Esos iban los tres juntos al Kremlin a recibir instrucciones. Se tomaban fotos abiertamente. ¿Dónde estaban todos ustedes? Sí, lógico. Pasemos a Estados Unidos. Es interesante, para Trump, en noviembre, el progreso o la victoria, eso cambia algo de manera significativa. Como todos nos han enseñado y también nos hemos acostumbrado, que Trump va perdiendo y que todo va a cambiar. ¿Eso es mortal para Trump? Entre comillas, claro, ¿o no? No, eso no es mortal para Trump. Yo siempre le cuento a todos. Respondo a esa pregunta. Recuerden lo que decían antes de las elecciones presidenciales. Bueno, decían exactamente lo mismo. Eso es todo, que Trump no tiene popularidad, que es un mago, que está loco, que no tiene nada, que todos apoyan a los demócratas. Primero Biden, luego Kamala. Solo yo decía algo diferente y miren cómo resultó al final. Ahora les aconsejo a esas personas que tampoco se relajen. Pero además, si ganan los demócratas, no todo será tan bonito como les cuentan. Los republicanos tienen un montón de ases bajo la manga, el sistema político estadounidense también es un sistema de frenos y contrapesos. Pero ¿saben quiénes se alegran y quiénes lo quieren? Aquellos que quieren seguir la guerra y ganar dinero con eso. Nada más, eso es todo. Y lo que pasó ayer o anteayer con Joe Biden, Trump lo criticó, salió a la luz alguna entrevista oculta, entiendo que aparecieron algunos datos secretos, él sistemáticamente alcanza a Joe Biden, no pierde oportunidad de atacarlo. ¿Eso es solo una cuestión de carácter o también es importante legalmente? No, aquí creo que predomina más una cuestión personal de justicia. Trump nunca habría hecho eso si no le hubieran bloqueado las redes sociales antes de las elecciones anteriores. ¿Se imaginan? Tienes decenas de millones de seguidores, estás en una campaña electoral en el país más importante del mundo y simplemente te apagan las redes sociales. O sea, en ese momento entendí que algo iba mal. Cuando hicieron eso, ya no era la misma América de hace 15 años, me di cuenta de que esas personas definitivamente son malas. Y luego pasó lo de la guerra en Ucrania. Una señal de consentimiento silencioso, o tal vez incluso de algún tipo de apoyo como diciendo adelante. Por eso, bueno, me refiero a los globalistas, al Partido Demócrata. Ya que hubo una cumbre en Ginebra antes de la guerra en Ucrania, Biden se reunió con Putin. Pero imagínense si Trump se hubiera reunido con Putin y Putin le dijera, voy a atacar a Ucrania. Está claro que Trump no habría dicho, bueno, entonces nos quedamos al margen y observamos. Y luego, bueno, Ucrania tienen 3 días, ¿recuerdan cómo decían los de Biden? Tienen 3 días, muchachos.
Ahora estos culebas andan dando entrevistas, contando que Biden me abrazó como un padre en la oficina de la Casa Blanca, diciendo, hijo, aguanta, tienen 3 días, nos daban por muertos. Eso es lo que está contando ahora. Prepara las palas. Sí. Prepara las palas. Esa es toda la respuesta a esa pregunta. ¿Y la amnistía fiscal para toda la familia? ¿Puede explicar de qué se trata eso? Para la familia Trump. Trump, me refiero. Miren, Trump tiene en paralelo, no sé, probablemente decenas de demandas, juicios y todo lo demás. Intentaron, es un caso sin precedentes, intentaron encontrarle algo, desenterrar algo, lo están acosando, lo acosaron, en fin. Por supuesto cometieron errores, y esa es la belleza de la Corte estadounidense y de la democracia, entre otras cosas, cuando puedes hacer este tipo de acuerdos. Y simplemente Trump podría haberlos demandado, si no me equivoco, por 10 mil millones de dólares. Bueno, eso sería simplemente una ruina para la Reserva Federal. Y ellos entendían que iban a perder ese juicio. Y los abogados se sentaron, evaluaron y dijeron, sí, ellos tienen argumentos, podemos perder con una alta probabilidad. Y dijeron, vamos a no revisarlos, es decir, amnistía hasta, ahora les digo, hasta el año 2025 inclusive. Es decir, todo lo que comenzó desde el año 26 o hasta el 24 inclusive. Eso es por los años pasados, no por lo que sucederá en el futuro. Sí, eso son noticias falsas rusas o de propaganda. ¿Cómo que por adelantado? Eso no existe en Estados Unidos. Es por los periodos pasados, por supuesto. Pero de todos modos, eso está genial. Más aún si hasta el 2025 esas apuestas al alza del petróleo y las criptomonedas también se ven afectadas. Eso también es un punto a favor de Trump. Miren, todo esto se exagera, que hay insiders, claro que existen esos insiders, pero en Estados Unidos no sé si lo saben, los senadores y congresistas compran y venden acciones. Y ustedes pueden en Internet, especialmente con ayuda de la inteligencia artificial, hay servicios de paga que les muestran exclusivamente qué compran y venden los políticos estadounidenses. Nancy Pelosi, una demócrata muy conocida, que en toda su vida ganó oficialmente un par de millones de dólares de salario, pero ella y su esposo tienen una fortuna de casi 300 millones. Porque ella sabe algo, compra por adelantado y se enriquece con eso. Pero de eso no se habla. Dicen que Trump es malo, Trump es de una familia de empresarios. Cuando tienes un negocio tan grande, siempre cualquier empresario quiere pagar menos impuestos. A veces andas al límite y cosas así. Ellos nacieron aquí, conocen este sistema, son grandes. Y claro, eso es normal para los negocios. Simplemente si no fuera Trump, alguien más no te lo contaría así. Bueno, según yo, Trump se lo atribuía a sí mismo. A ti no te lo contaron. Que Musk pagó tantos impuestos que el IRS no pudo calcularlo durante 3 años. ¿Te imaginas? Él presentó el informe, creo que por el año 24 no pueden calcular ni el del 23 durante varios años. O sea, ni siquiera lo han procesado. Hay errores, sí pagó de más, sí pagó de menos. Te dirán que Elon Musk es malo. ¿Todavía usan abacos ahí, Denise? Sí, ni me lo digas. ¿Qué opinas, Medio Oriente, el estrecho de Hormuz, cómo terminará todo eso? Solo hay 2 opciones. O Irán firma el acuerdo ahora o los bombardean y firman otro acuerdo. Nadie va a entregar uranio enriquecido a China, Rusia, todo eso. Nadie va a entregar Irán a países agresivos y totalitarios. O debe ser destruido, o debe quedar en manos de Estados Unidos. Y para terminar, 2 temas ya más mundanos, por así decirlo. La divulgación sobre ovnis. ¿Es realidad o solo un tema para hacer ruido para la gente? Es realidad. Bueno, si me preguntas solo a título personal, a título personal, Que está en Estados Unidos, que está más metido, digamos, en el tema de los ovnis. De los ovnis, sí. A la fuente. no quiero discutir un video en específico porque ya saben, algunos creen, otros no. No, no hablo del video, sí. Hablo de las publicaciones, de las supuestas desapariciones de 10 u 11 personas que investigaron eso. Tal vez usted lee la prensa de Estados Unidos. Yo ya había estudiado este tema antes. ¿Creo en los ovnis? Sí, creo en los ovnis. Pienso que no querían contar esto porque sería un gran golpe para las religiones. Inmediatamente un gran golpe para las religiones. Y de ahí se derrumba toda una cadena. Creo que está relacionado con eso. Pero también, según la información que está llegando ahora, es muy probable que Trump anuncie algo más asociado sobre este tema en verano. Bueno, hasta el punto de que él diga que sí existe vida extraterrestre, algo así. Pero les digo honestamente, siempre, incluso hace muchos años, siempre decía que en mi vida me gustaría mucho que tuviéramos contacto con un ovni, que yo pudiera presenciarlo. Me interesa mucho, no sé. Y su opinión sobre si existe y cómo se relaciona con la religión. Muchos escritores de ciencia ficción lo discuten en sus libros. Este tema siempre está presente. Tal vez sí exista. Y para terminar, hace poco salió una entrevista de Chich Barkin con Varlamov. No sé si la vieron o no. La vi. Se van a sorprender, vi la entrevista. Sí,
Me gusta seguir a las personas que yo lo recuerdo desde que creó su imperio de teléfonos. Desde esos tiempos veo seguido sus entrevistas. También seguía el fenómeno de Cherne, Evgeny Chernyakov, puramente en términos económicos, como el crecimiento de la marca, el crecimiento y desarrollo de la empresa. Y también la idea de que el capital se está yendo de Londres. El capital lógicamente busca donde le conviene más, por supuesto. Pero puede llegar un momento en el mundo, porque el complejo militar industrial está creciendo y nos asustan con guerras, en que ese capital ya no tenga a dónde ir. Y las reglas del juego cambiarán por completo. No, eso no puede pasar. Así está hecha la economía, el sistema, el ser humano. De todos modos, tarde o temprano aparecerán en el mundo algunas personas que golpearán la mesa con el puño y dirán, esto no puede seguir así, pero las guerras siempre existirán. Así es el ser humano. Siempre habrá guerras de una forma u otra. Entendí a dónde quiere llegar. Es solo que yo necesito seguirle la pista a esto. Y antes sabía sobre la cancelación de este tema en Gran Bretaña. En fin, la introducción de la tributación global. Donde sea que ganes dinero, pagas impuestos también en Gran Bretaña. Y claro, esto es un gran golpe, porque antes existía esa laguna. En Estados Unidos, por cierto, esto ha sido así desde hace mucho tiempo. O sea, pago impuestos de lo internacional. Chich Parkin dijo, Que ellos decidieron hacerlo como en Estados Unidos. ¿Por qué no? Sí. sí. Pero como dicen, hay un matiz, un pequeño detalle. En Estados Unidos hay libertad económica. En Estados Unidos hay capitalismo, pero allá hay socialismo. Y sabes, incluso con todo esto, y según Chich Parkin y otros ejemplos, sé que aún así en Gran Bretaña es mucho más fácil hacer negocios que en Ucrania, por ejemplo. Pero lo que hacen esos izquierdistas, o sea, imagina, este es el ejemplo más sencillo. Básicamente simplemente expulsaron a las personas con dinero. Él anda por ahí contando, se compra menos vino caro, menos en los restaurantes, bienes raíces, el mercado de Brol se está construyendo. Allá ya es más fácil. Se construye menos Brol, el pedido. Entonces, ¿a quién beneficiaron más? Aquí es donde todos los izquierdistas y todas las personas que no entienden que el dinero irá a donde sea rentable. Y miren Dubái. Dispararon, hubo impactos ahí. Ay, ¿quién lo hubiera pensado? Dubái. Y todo volvió a ser como antes. ¿Y por qué? Porque ahí es rentable hacer dinero. 5% de impuestos y haz lo que quieras. Y no hay monitoreo financiero. O sea, metiste todo el dinero que tienes y nadie te revisó. Y ellos ahí se dedican a blanquear dinero, lo más básico. Compraron una propiedad, luego la vendieron y así tienes dinero completamente limpio, para todo el mundo. Y miles de otras maneras que no quiero mencionar al aire se usan ahí. Por eso Ucrania debería seguir ese camino. Sí, no se puede en el mundo moderno sin monitoreo financiero. Nadie lo permitirá. El más ligero que pueda haber. Europa salta y dice, ¿qué les pasa? Aquí no se hace así. Entonces, adiós. Nosotros estamos con Estados Unidos. Y nosotros tenemos IVA. ¿Y ustedes también? No, nosotros tendremos impuestos sobre las ventas, como en Estados Unidos. Entonces no les daremos dinero. No lo den. Un año no dan y después de un año ellos mismos vendrán corriendo a darlo. Mientras tanto, trabajaremos con Estados Unidos. Y así siempre es mejor. Bueno, ya para terminar, creo que leí en su canal de Telegram, Denis Yeliseyevich, que en Argentina no van a reelegir a Milei porque incluso basándonos en que según las estadísticas las cosas mejoraron, la reforma es mejor, pero no va a ganar otras elecciones. Creo que eso lo leí en su canal, ¿o no? Yo eso definitivamente no pude haber escrito porque yo... Entonces... En otro lugar, disculpa. Sí, yo también leí eso en otro lugar, en otros lugares, especialmente en aquellos que son financiados por Rusia, lo cual ha sido comprobado por los servicios de inteligencia argentinos. Entonces, las encuestas muestran que él está ganando. Entren a Polymarket, compruébenlo por ustedes mismos. Entren a Polymarket y ahí lo verán. Él está ganando. Polymarket casi nunca falla, en el 99% de los casos. Él ahí está ganando por un amplio margen, por un amplio margen. Otra pregunta, ¿habrá dificultades? Por supuesto que sí. Cuando les quitas esas prebendas a quienes están acostumbrados a vivir de ellas, en un país tan grande como Argentina, que es un país enorme, enorme, Entonces, por supuesto te va a costar trabajo, vas a tener dificultades. Así es el destino de cualquier reformador. Siempre habrá mucha gente descontenta contigo, gente que se alimentaba de la corrupción. ¿puedes mencionar algunos pasos que él implementó con éxito? Mira, entra y revisa la inflación que había antes de Milei. Se medía en decenas de miles por ciento al año. Ahora sigue existiendo, pero se mide en centenas. O sea, de decenas de miles a cientos por ciento. Segundo, como dije, un superávit presupuestario impresionante. Es decir, el país gasta menos de lo que gana. Entonces, se genera una ganancia que va a las reservas de oro y divisas. Entonces, cuando tienes ganancias, puedes bajar los impuestos. Él puso muchas empresas en proceso de privatización, muchas, incluyendo el ferrocarril, la aerolínea. Ahora, este tema se está resolviendo, porque ahí también hay burocracia. Luego, todo tipo de reformas, incluso las que son puramente domésticas, como la regulación del mercado inmobiliario. Antes estaba muy regulado, regulación de divisas, incluso ahora sigue siendo incómoda ya.
Pero ese es el problema de los libertarios de salón, como yo los llamo, que han leído muchos libros y piensan que llegas y al segundo todo es fácil. No, allá todo es más complicado. ¿Pero él va por ese camino? Sí va. ¿Qué es lo más importante que no se ha hecho? No se ha eliminado el Banco Nacional de Argentina, que él prometió hacer. Eso todavía no se ha hecho, y tampoco se ha implementado la dolarización, pero el peso ya no se imprime en absoluto. No imprimen pesos, justo por eso se controló la inflación. ¿Y por qué fue así? Porque se redujeron los gastos del gobierno. Los funcionarios se fueron a trabajar al sector privado. ¿Saben qué? Nadie murió. Hicieron huelga un par de veces por el dinero de los izquierdistas, y luego se pusieron a trabajar. Pues sí, hay que comprar pan, ¿no? Denis, muchas gracias. Perdón por haberte retenido un poco. Hace mucho que no platicábamos. Todo está bien. Fue un placer platicar contigo. Adiós. Gracias.